Muy bien, chicos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sesión 2 del curso Habilidades Blandas. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy pues muy gustosa de acompañarlos y también con mucho gusto de que ustedes me acompañen en este seguimiento, ¿no? En este constante aprender, chicos. Habíamos tocado la sesión primera, habíamos hablado mucho de la comunicación asertiva, de qué se trata el lograr una verdadera comunicación, especialmente en el trabajo, ¿no? Es donde más necesitamos aplicar esas habilidades blandas. ¿Por qué? Porque en la familia vamos naciendo, vamos adaptándonos, vamos compartiendo junto con el afecto este crecimiento de comunicación entre el equipo que es la familia. Pero con el trabajo ya nos encontramos con personas con las que no hemos nacido, con las que no hemos crecido y por lo tanto a veces no se logra una empatía tal que permita la comprensión, permita el buen entendimiento y una buena comunicación. Entonces es donde necesitamos a veces reforzar esas habilidades que tenemos para poder lograr una comunicación tal que nos permita trabajar en grupo, ¿cierto? Hoy tocaremos el trabajo en equipo y colaboración. Pero antes, chicos, antes, por favor, hoy creo que se me fue, confírmenme si se me fue la compartida de pantalla. Voy a encender antes los micrófonos de una vez para que podamos conversar un poquito. Mientras tanto, vayan pensando en lo que les pregunté en la sesión pasada, ¿no? Habíamos hablado de unas preguntitas por ahí claves de una experiencia de comunicación que hayan tenido, ¿sí? A ver, vamos por aquí. Estas les voy adelantando, ¿no? Les había preguntado, ¿no? ¿Qué aspecto de su comunicación quisieran mejorar, les gustaría mejorar, ¿no? Sabiendo que hay unas características claves para poder lograr esta verdadera comunicación que llamamos asertiva. De repente alguna frase, alguna actitud que podrías aplicarlo, que ya lo has aplicado esta semana para poder comunicarte mejor. ¿Cuál es esa práctica que has podido lograr en tu trabajo, ¿no? Durante la semana por ahí puedes identificar también alguna situación que hayas tenido laboral en la que apliques una comunicación asertiva. Entonces estoy seguro que algunos de ustedes han aplicado. Y si no tienen un centro laboral, me mencionan a ver en qué grupo han aplicado y cómo les fue. Ya voy abriendo entonces los micrófonos mientras ustedes van pensando qué me van a responder en este caso. Vamos a abrir los micrófonos aquí. Vayan alzando la mano para que la participación sea un poco ordenada y ya no les provoque yo la interrupción, que por cierto no fue ocasionada, sino fue casual que tuvo que hacerlo por necesidad, ¿verdad? Uy, los accesos, a ver. Un favor, GECAB, alguno de los administradores, no tengo en vista el candado para poder habilitar los micrófonos. Si me facilitan esto, por favor. Sí, ya se habilitaron los micrófonos, por ahí los que... a ver. Ya. A ver, chicos, ¿quiénes quieren participar? Uy, no sé por qué no veo aquí a los participantes. Normalmente los... Ya está. Mi cámara se apagó muy bien. Estamos compartiendo, se me ve correctamente, pero no veo a los participantes. Bueno, listo. Bueno, el primero que está en la lista de los que han alzado la mano, porque no puedo ver las manitas alzadas, no sé por qué. Ya, el primero que está en la lista, por favor, puede prender su micrófono y compartir con confianza. A ver quién es, me dice su nombre para poder identificarlo, por favor. Y me comparten, cuéntenme. Los escucho. Sí. Sí, díganme, chicos, a ver, ¿quién me quiere participar en esta primera pregunta de reflexión y compartir, a ver, un aprendizaje que hayan logrado en la semana con respecto a la comunicación? ¿Alguna experiencia que hayan vivido en esta semana sobre comunicación o de repente tuvieron alguna dificultad? Los escucho, chicos.
A ver. A ver, Otero que se está uniendo, puedes ver aquí la lectura, de repente compártenos algo, a ver quién está por ahí. No veo ni siquiera la cantidad de participantes, pero bueno, vamos a fluir. Bien, chicos, yo estoy segura que se han encontrado con un grupo, o en el centro laboral, o en su familia, o con los estudios. Estoy seguro que pueden haber aplicado alguna frase motivadora con ellos, ¿no? Algo que los invite a poder de repente paliar un momento de tensión, ¿no? Quizá han encontrado a su jefe, como me han contado dos de ustedes, una experiencia en la que no logran esta verdadera comunicación con su jefe, especialmente cuando les brinda órdenes, ¿no? Y suelen ser autoritarios. Yo creo que podrían ahí en ese momento conversar aparte con él y decirle, bueno, te siento un poco mal y estoy dispuesto a ayudarte, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte a agrupar a los muchachos, al equipo, ¿no? De repente hay momentos en los que tienes que delegar algo y yo te puedo ayudar. Entonces, ese ofrecer la ayuda puede ayudar a veces a bajar a veces el malestar que pueda tener esta persona. Y no estaría mal que lo apliquen, ¿no? Siempre va a encontrar un momento. A veces hemos logrado en algún conflicto bajar a las personas, ¿no? No ponerlos sumisos, pero sí lograrlos tranquilizar en sus emociones, que es lo más importante que debemos controlar cuando tenemos una comunicación por ahí un poco conflictiva, ¿no? Bueno, veamos entonces el tema de hoy. Veamos aquí. Hoy vamos a ver entonces de la parte de trabajo en equipo y colaboración. Por aquí, Andrew Carnegie nos dice, uno de los secretos del éxito del empresario consiste en no hacer uno mismo el trabajo, sino reconocer al hombre apropiado para hacerlo. Y es el gran, a veces, dificultad que tenemos para delegar, ¿no? Para encargar funciones, sabiendo que encargamos a alguien que haga una tarea que no podemos hacer, ¿no? Por tiempo o por de repente tener un trabajo adicional a esto dentro del trabajo. Entonces, nos falta generalmente tiempo y a veces, ¿por qué no? También conocimiento para realizarlo. Y tenemos que encargarle a una persona que domine el tema, que tenga experiencia y que además de repente tenga el tiempo. Pero no significa que al delegar me olvido de la función, sino que tengo que estar haciendo seguimiento de su cumplimiento, ¿no? Y esa es la gran tarea que a veces tiene un líder también, ¿no? Saber a quién encarga esa función, a quién delega. Y ese es el éxito a veces de las personas, no solo los empresarios, sino de nosotros cuando estamos con un equipo, saber a quién encargamos alguna tarea específica que esté en nuestra mano. O también, ¿por qué no saber pedir ayuda? ¿No? Porque a veces lo necesitamos ese apoyo de alguien que de repente nos explique un poquito más de qué se trata, quizá de repente de que nos explique alguna herramienta básica para poder continuar con la tarea, de repente una técnica, de repente el uso del dispositivo que nos dieron en ese momento, ¿no? Etc. Entonces, en cualquier momento también tenemos que estar dispuestos a solicitar esta ayuda. Veamos entonces de qué se trata esto. Pensemos, chicos, pensemos en una situación real, sea familiar, estudiantil o laboral, cualquiera, pero en grupo, ¿no? Piensen en que ustedes están en ese momento, en ese grupo, ¿no? Donde en ese momento hayan tenido una oportunidad de participar o de tomar una decisión, justamente en grupo, ¿no? Pueden compartir brevemente cuáles son esas decisiones, ¿no? Cuéntenos ahora cuáles han sido esas decisiones que tuvieron que tomar en grupo. Quizás sometidas a votación, quizá de repente induciendo un poco la respuesta, tratando de fundamentar por qué tenemos que tomar decisión por tal o cual opción, ¿no? Y cómo fue de repente esa comunicación. Conflictiva, fue amena, fue quizá fácil de llevar, tomó poco tiempo, o hubo quizá algún conflicto, ¿no? Entonces pensemos a ver en una situación y los escucho. A ver, chicos, compártanme en qué momento han tenido una experiencia y qué es lo que les pareció, cómo la vivieron, ¿no? Por ejemplo, en casa podría ser decidir a dónde viajar, ¿no? De repente se ha presentado un feriado largo o vacaciones comunes en fechas, entonces aprovechamos y viajamos. Y hay que decidir a veces dónde, ¿no? Si es una ruta cercana, un poco más lejos, bueno. O de repente han tenido que decidir en cómo se reparten las tareas de la casa, ¿no?
En los estudios, cómo preparar el trabajo, que generalmente pues les encarga trabajos grupales, ¿no? Cómo lo distribuyen, cómo han decidido distribuirlos, por tamaño de trabajo, por tema, por conocimientos que pueda tener cada uno, ¿no? Etcétera. Y en el trabajo, pues a veces han tenido que organizar algún evento especial, de repente un cumpleaños, o resolver algún problema, o de repente coordinar el horario de la semana o del mes, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas situaciones quiero escucharlos. ¿Cómo es que han tenido ustedes participación y qué lograron dentro de esto? A ver, el primero que está en la lista, lo escucho. Pueden encender su micrófono con normalidad. Levantó la mano, Luisa. Te escuchamos, Luisa. Buenas noches. Por ejemplo, en mi caso, por cuestiones de trabajo, trabajo mucho en equipo. Eh, yo soy la supervisora del equipo y lo que más, o sea, es bien difícil manejar diferentes personalidades. Y como le digo yo a mi equipo, eh, a veces uno dice en el trabajo, olvídate de los problemas de tu casa, pero es una situación donde no se puede evitar. Entonces, nosotros tratamos de hacer reuniones. Yo, por ejemplo, soy de las personas que me gusta escucharlos, hacer reuniones continuas para ver en qué podemos mejorar. Eh, porque siento que eso me ayuda tanto como persona, en lo personal como en lo laboral. Más que todo eso, y sí he tenido conflictos, lógico, situaciones que las he sabido manejar porque, como le digo, somos personas adultas, hablando es como uno se entiende, no es gritando, no es discutiendo, no es faltándose al respeto. Y trato de hablar individual también, y en un momento donde la persona no esté molesta, porque cuando usted, yo pienso que está molesto, a veces no piensa lo que va a decir, para tratar de buscar una solución, porque yo siento que a mí me encanta el trabajo en equipo, me encanta, me fascina trabajar con personas, me gusta tratar con diferentes tipos de personas. Como le digo, eso me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo en lo personal, en lo laboral, en mi vida completa. Buenas noches. Muchas gracias, Luisa, por tu participación. Así es, las personas no somos nunca nada iguales a otra. Tenemos muchas diferencias de maneras de pensar, de maneras de actuar, de cómo entender los procesos. También tenemos diferencias en los tiempos de aprendizaje también. No todos entendemos y algún tema incluso, ¿no? Teórico o práctico, no lo entendemos de la misma manera de otro y no lo captamos igual y no interiorizamos incluso algunas definiciones o lo que fuera. Y por eso es que también en la educación básica y en la educación, bueno, superior, a veces se tienen bastantes diferencias con los docentes, porque a veces tenemos que enseñar en grupo, pero no todos retienen de la misma manera, ¿verdad? Sabiendo pues que ya la parte teórica ya es algo que a veces son saberes que ya traen los estudiantes al aula, ¿no? Entonces es mucho más rico intercambiar a veces opiniones por ahí. Y además también tiene mucha influencia cada persona de la familia, porque uno crece con ciertos valores, con cierta ética, con ciertos principios, ¿no? Que ojo, noto por ejemplo cuando hay familias que todavía castigan, ¿no? A sus hijos, y hay incluso psicólogos que piensan que si la familia quiere poner un poco de mano dura, un poco de violencia, aunque no es aceptado legalmente, ¿no? Pero si es que quiere poner un poco de rigidez en, en sus reglas, en sus normas de casa, está aceptado porque eso es su manera de educar, ¿no? Pero siempre y cuando pues no sea violencia ni física, llamada como tal, ni verbal, ¿no? Entonces eso es un poco de contradicción en lo que ocurre, ¿no? Si es que les dicen no, a tal hora y no se muestra flexibilidad en ellos y tienen que llegar a ellos así sean jóvenes o adolescentes, también. Entonces, eso lo traemos desde casa muchas veces, o desde la familia que hemos tenido, porque no necesariamente hemos tenido mamá, papá, hay personas en las que no o vienen de familias disfuncionales también. Entonces, todo eso hace que seamos una variedad, pero lo rico de todo esto es que cada persona va creciendo con esta diferenciación y también logrando
tener ciertos talentos diferentes para cada ocasión, ¿no? Es por eso también que dentro de la preparación que van teniendo muchas personas también logran ser como especialistas en cierta área, ¿no? No necesariamente de la parte profesional hablo de la parte humana en la que uno va haciendo crecer sus talentos. No sabemos qué, hablamos también de las inteligencias múltiples, que lo vamos a tocar un poquito después y sabemos que se va relacionado con los talentos que uno tiene. Entonces, este grupo de la que su compañera se siente fascinada de trabajar es natural. ¿Por qué? Porque si se logra como tal un equipo verdadero, entonces logras que el equipo aporte con sus diferencias de pensar no solo, sino sus diferencias de conocimientos, de aprendizajes que han tenido cada uno de manera diferente. Por eso es que se habla también de los grupos multidisciplinarios que se necesitan muchas veces para tomar las mejores decisiones dentro de una organización o dentro de un equipo, ¿no? Pasa, por ejemplo, si estoy en el trabajo, me dicen, coordinen su horario, el nuevo horario que van a tener de verano, porque necesitamos cubrir tal o cual área, ¿no? Y dejan a todo el equipo, el directivo puede dejar a todo el equipo, pónganse ustedes de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su disposición. Y bueno, ya, yo puedo tal día la presencialidad, pero tal día, por favor, no, porque ya tengo comprometido llegar a tiempo a mi casa para poder estar un momento con la familia o con alguien que está mal de salud. Bueno, entonces, por favor, quisiera que ese día sea virtual para mí, porque de ese modo estoy presente en mi casa, en mis labores cotidianas, más temprano. Entonces, dejan al equipo que ellos solos organicen y a veces tienen que tirar y aflojar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede satisfacer a todos, ¿no? Se tiene que acomodar, adecuar y de repente hasta someter a votación cuando coinciden preferencias, ¿no? Y esto es uno de las cosas que se tiene que lograr en equipo, ¿no? Consensuar muchas veces. No solo el aflojar un poco su decisión significa ponerse en una posición de sumisos, ¿no? No es solo humildad, sino es además empatía, lograr involucrarse en ese equipo que al fin y al cabo quiero que crezca conmigo, quiero que se enrumbe conmigo hacia ese objetivo de la organización, ¿no? Entonces, estamos convencidos, totalmente convencidos, voy a bajar la mano a Luisa para que quizá en otro momento pueda levantar su mano, listo. Estamos totalmente convencidos entonces que el trabajo colaborativo es importantísimo, ¿sí? Pero si tenemos que mencionar, a ver, cuáles son esas grandes razones que nos indican que es súper importante, ya hablando un poquito hasta de definiciones quizá, ¿no? Porque estamos convencidos que sí, un trabajo en equipo se logra mejor que trabajando uno solo, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Por teoría o por práctica, pero lo sabemos. Hemos escuchado mucho hablar de eso y en muchos casos lo hemos evidenciado, ¿cierto? Entonces el trabajo colaborativo, sabemos, es la base del éxito, ¿cierto? En todos los entornos actuales, hoy por hoy, nada hacemos solos, les había dicho, ¿no? Tanto personales como profesionales, chicos. No se trata solo de dividir tareas en que, ya, tengo 5 tareas, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti. No, sino que hay que tener el criterio de cómo dividirlas, ¿no? Entonces se trata mucho más de compartir estas responsabilidades y lograr que se aporte desde las fortalezas que cada uno pueda tener, ¿cierto? Entonces sabemos entonces que es importante porque nos ayuda a lograr una mayor eficiencia del trabajo, ¿no? Porque los objetivos se alcanzan más rápido pues cuando se distribuyen las tareas, ¿verdad? No solo por los pedacitos de trabajo que cada uno pueda tener, ¿no? Y que permiten con división de actividades al logro de una tarea final, de un logro grande, ¿verdad? ¿Qué más? Se permite y se logra el aprendizaje mutuo. ¿Por qué? Porque cada integrante aporta distintos conocimientos, ¿no? Como les digo, es una parte teórica que alguien retiene mejor, ¿no? Acompañado de su principio, acompañado de sus opiniones personales, vinculado también con su experiencia, quizá, ¿no? Entonces, esto es un aporte riquísimo para este grupo. Y a veces decimos, uy, ¿cómo es que él atinó en esta parte?
pero no, yo me preocupo más por la parte de las normas que me gusta siempre fundamentarla en cada proceso que hacemos. Pero él logra mirar a las personas dentro de ellas y logra atinarle en la función que le da y las cubren con éxito. Entonces, cada persona aporta de esa manera, de acuerdo a las habilidades que tenga, de acuerdo a los conocimientos teóricos que tenga, de acuerdo a la experiencia que tenga, un aporte diferenciado a los demás, ¿verdad? ¿Qué más? Nos ayuda a provocar esta motivación y compromiso, ¿no? En el trabajo necesitamos que todos nos involucremos, seamos camiseta de la empresa, un poco hinchas quizá, ¿no? Pero dentro de lo que merece también nuestra empresa, pues, ¿no? Y por último, nos hemos involucrado en una empresa donde tendríamos que elegirla, ¿no? No hacer que solo nos elijan, ¿no? Sino también nosotros decidir en cuál de ellas o en qué empresa o en qué tipo de empresa quiero crecer, ¿no? Entonces, si estoy buscando ese lugar donde quiero encajar por largo tiempo, entonces estoy un poco buscando la satisfacción de mi pasión, ¿no? De algo que quiero que me complemente en lo que quiero ser en un futuro y me permita el crecimiento real de cómo me quiero ver en el futuro. Entonces, si encuentro el lugar, ahora dicen, no, pero a veces estoy en un trabajo pues que no me queda otra porque es lo que conseguí, no es lo que me gusta, pero es lo que conseguí y mientras no consigo otra cosa no me salgo de aquí porque necesito cubrir las necesidades económicas de mi familia y mucho más si soy jefe de familia, ¿no? Entonces sí, esa parte también es comprensible, pero tratemos de llevarlo uno por responsabilidad, bueno, por necesidad también, ¿no? Pero tratar de encontrarle algo que sí me satisfaga a mí como persona. Ojo, todas las experiencias, buenas o malas, me favorecen, todas me enriquecen como persona, me dan la experiencia profesional que necesito para poder abordar más allá quizá otros problemas. Recuerden que no hay trabajo donde no se presenten problemas, donde todo es color de rosa. Es cierto que hay muchos trabajos donde se puede trabajar con más paz, con más tranquilidad, con menos estrés de repente, pero este mundo nos invita a todo, ¿no? Y de todas las experiencias tenemos que recogerlas como mucho aprendizaje, ¿no? Entonces también esas experiencias que llamas quizá tú negativas, estoy segura que una vez que pase este momento en el que tú consideras que te está haciendo daño, que te está dando mala influencia negativa y que no te permite crecer y bueno, y que va por ahí eh, eh, abrumándote y llenándote de frustración, es algo que de todas maneras si tú lo logras superar, va a ser una muy buena experiencia para ti. Además, las cosas que nosotros vivimos y que nos pasa y que a veces, como dicen los doctores, se somatiza, es decir, te basta el cuerpo, es decir, esta persona mucho me hostiga, me da trabajo uno cargado por encima de otro y no sé cómo manejarlo, ¿no? Y en un momento me puede dar de repente alguna subida de presión y la presión se me sube y me va a dar un derrame y por culpa de ello me va a dar un problema de salud. Pero si el que controla las emociones no es la otra persona. Te puede de repente hostigar sin querer, porque también hay una parte ahí que habría que analizar, pero el que al final no logra controlar las emociones tuyas eres tú mismo. Mejor dicho, somos nosotros mismos, ¿no? Yo soy una persona de edad. Y he pasado que en unos momentos en que sí tuve unos problemas de salud porque me estaba afectando un problema de estrés, ¿no? Y se juntó con los problemas de salud de familia y todo. Pero el que al final dice, oh, ok, Sabi, eres tú la que vas a conocer tu cuerpo y bájate, tranquilízate. Y por ahí si tienes pues que necesitar ayuda médica, pues claro, ¿no? Tomas tu presión o lo que tienes que ver en ese momento y pues si tienes que medicarte porque, bueno, hay pastillas para la presión y todo y nunca tomarlas por iniciativa, pero si tienes que buscar ayuda médica, pues sí, ¿no? Pero en conclusión lo que les quiero decir es que es uno mismo quien tiene que buscar el control de que no se vaya esa dificultad, ese estrés al cuerpo, es decir, que no somaticemos, como lo decimos, ¿no? Entonces, y tenemos que ayudarnos con este grupo y tenemos que involucrar a este grupo en la tarea que hacemos y en lo que nos está provocando algún tipo de problema. Entonces, si logramos que este grupo esté
así de unido en el trabajo, no necesariamente ser amigos, pero sí con el compromiso en el trabajo, entonces lograremos esa motivación mutua y también el compromiso que nos va a ayudar a seguir como equipo, ¿no? Entonces eso ayuda pues a sentirse parte de, en este caso del grupo, y que las personas, cada una de ellas, se esfuercen más porque se contagian, no se van contagiando esta actitud. ¿Qué más? Otra de las grandes importancias es que permite la creatividad y la innovación. ¿Por qué? Porque esta manera de reunirse y de generar diversidad de ideas y de generar por ahí algunas mejores soluciones para ciertos procesos, ¿no? Se convierte en un ambiente tan ameno de seguir, de comunicarse, de conversar, de concertar, de ponerse de acuerdo, de reunirse no necesariamente presencial, sino virtual. Entonces da una cierta libertad en el cuerpo, en la mente, en el quehacer. ¿A qué me refiero? Que esa libertad es la que dices, uy, estoy bien, está bien, hay bastante tarea, hay un trabajo que se puede estar acumulando, pero sí, va a fluir porque yo tengo estas fechas, las voy a hacer en estos pedacitos, y mi compañero si termina va a ayudar y él también si termina va a ayudar. Esa es la puesta de acuerdo que tiene. Entonces, libera un poco el tiempo que tengo de apuros, ¿no? Y que podría también ser estrés, ¿no? Bueno, pero ojo, el estrés siempre va acompañado de una dosis de adrenalina, ¿verdad? Y ojo que la adrenalina no es tan mala. La adrenalina es la que también nos permite, vamos a también de una parte química del cuerpo luego, pero nos permite, por ejemplo, cuando nosotros estamos cruzando la calle y de pronto viene un carro loco que se pasó el rojo, nos permite rápidamente reaccionar, ¿no? Y ese es un momento de estrés del cuerpo, acompaña la adrenalina y te permite reaccionar, ¿no? Entonces no es tan mala esto. A veces no les pasa que a veces cuando tienen que entregar una tarea en los estudios, el trabajo, y a los primeros días no se te ocurre nada de qué presentar, qué analizar, qué proponer, digo, ¿por qué? Porque no pasa que a veces llegada casi la fecha y dice, hoy lo tengo que hacer porque mañana no lo puedo hacer, tengo que hacer otra cosa, y te comienzan a fluir las ideas. También eso ayuda, ¿no? Pero este momento se dice que mientras más tranquilo sea el momento, el cuerpo se siente más libre, la mente más libre, o brota esta posibilidad de crear, de innovar, ¿no? Por eso es que también a los jóvenes que trabajan mucho en la parte creativa, que son los que preparan los flyers, que preparan las publicidades, el equipo de diseño de una empresa, se les trata de poner un poco de más libertad, incluso en sus horarios, ¿no? Incluso en las dinámicas grupales que tienen, y se les permite esto, ¿no? Incluso se les permite que decoren de la manera como prefieran su ambiente de trabajo, porque tiene que sentirse esto, ¿no? Un poco de libertad para poder crear, ¿no? Entonces que también se dicen que los que son muy creativos son un poco locos, ¿no? Porque necesitan esto, dispersar su mente y no crearse un estrés en ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto provoca también, pues, este trabajo colaborativo, ¿no? Y sirve de apoyo emocional, pues, ¿no? Porque en el fin y al cabo, si un grupo se involucra, se crea algunos nexos especiales, ¿no? Unos nexos de cierta amistad, ¿no? Aunque por ahí hay que tener mucho cuidado de que la amistad tampoco no sea una barrera para el cumplimiento, ¿no? Que no sea una barrera de compromiso hacia la tarea que tienen que cumplir y que no provoque cierto relajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces tu tarea, el cumplimiento de tu tarea va a involucrar el trabajo de otro. Entonces también perjudico a otro grupo si no termino con lo mío, ¿no? Entonces, te sirve el apoyo emocional, pero siempre pensando pues que es un trabajo, es un centro de labores y no estás solo en tu casa, ¿no? Entonces hay que verlo como tal también. Es otro tipo de compromiso, es un compromiso laboral, ¿no? Por algo te han contratado, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas creen ustedes o beneficios recuerdan haber experimentado en un trabajo en equipo? ¿Qué grandes ventajas podrían haber visto comparado de repente si lo hubieran hecho ustedes solos, ¿no? Yo recuerdo mucho mi trabajo de tesis, ¿no? Que nos dieron la opción
de que hagamos, primero nos dijeron, tiene que ser en grupo, porque el reglamento indicaba en grupo. Pero ¿qué pasa si yo vivo tal, yo trabajo en esto, mi horario es distinto para ponerme de acuerdo? Y comenzaron a salir una gran cantidad de peros, ¿no? Nos manifestamos hacia los organizadores de los grupos. Además no nos conocíamos muchos, ¿no? Entonces era difícil saber con quién haces grupo, ¿no? Y el trabajo, el proyecto, la tesis que se tuvo que prepararse de modo virtual, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Había que formar los grupos casi al azar. Y por ahí tuvimos que preguntar, ¿y qué pasa si no en el camino no congeniamos o no cumple su trabajo? Bueno, tienen que empezar como equipo y en el camino sí se pueden separar, pero tengan cuidado quién se queda con el tema, ¿no? Porque uno no puede repetir temas. Entonces, esto ocurrió en el caso mío, ¿no? Y tuvo, felizmente, gracias a Dios, un desenlace muy bueno, ¿no? Muy bueno, con personas que tuvimos que tomar cada uno el riesgo para agruparnos y fuimos 3, ¿no? Entonces, por ahí, esa es una experiencia que les cuento, pero me gustaría a ustedes también que me cuenten, a ver, qué tipo de trabajo han tenido que experimentar en equipo y que les favoreció o quizá los perjudicó. No estaría mal contar esta experiencia. Los escucho, a ver, manitos alzadas, chicos. A ver. ¿Ninguno o los llamo? Por ahí está Águeda. A ver. Juliana, qué bueno. A ver, te escuchamos, Juliana, cuéntanos tu experiencia como equipo, como grupo. Juliana, ¿me escuchas? Sí. A ver, gracias. Buenas noches. Dios le bendiga. Muchas gracias. Mi experiencia es con mi monográfico. Estudié psicología clínica y mis compañeras yo no la conocía, la clase era virtual. Al final de la pandemia fue el monográfico y era virtual y no las conocía a las compañeras. Y fue muy interesante porque en la comunicación que tuvimos y la líder del grupo se supo manejar el trabajo en equipo, fue muy organizado. Cada una tenía una parte, una de las partes de la investigación, la parte de las firmas de los documentos para cada universidad. Y me fue muy interesante y aprendí muchos de eso, del trabajo en equipo, porque si hubiese sido yo sola, no iba a ser tan interesante. Pues hasta aquí. Gracias, Juliana, por tu participación. Así es, porque al final del trabajo te debes haber dado cuenta que el aporte que dio cada una era muy necesario seguramente, ¿no? Más que un trabajo así como el que presentaste, de que debe haber sido una tesis, necesita análisis en diferentes áreas, ¿no? Entonces, a veces cada una tiene un conocimiento diferente en cada una de ellas, entonces el aporte es necesario, así diferenciado, ¿no? Entonces, imagino que eso fue lo que lograste, Juliana. Gracias por tu participación. Muy bien. Chicos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estamos. Aquí están los principales roles de un equipo, ¿no? Y es lo que necesitamos ver qué participación damos y cómo quizás nos podemos dividir el trabajo o cuáles son de repente todas las labores que se realizan dentro de un equipo para lograr un trabajo final, ¿verdad? Sea un trabajo estudiantil, como mencionó su compañera, o un trabajo mucho más que sea en el mismo centro de labores, ¿no? Que es lo que al final tenemos que lograr, ¿no? Desempeñarnos en un centro de labores. Bueno, uno de ellos, de hecho que en general dentro de todo un grupo, los miembros siempre asumen roles distintos, ¿verdad? Pero siempre van a ser complementarios, es decir, una decisión de uno o el trabajo que hace uno va de todas maneras a repercutir el trabajo del otro. Entonces estos roles van a ayudar a mantener siempre un equilibrio y buen funcionamiento y buen logro final del trabajo, ¿verdad? Entonces, en todo trabajo en equipo, de hecho en todo centro de labor también, las personas asumen estos roles según su personalidad,
según las habilidades que tengan, ¿no? Y según también la experiencia que han adquirido, ¿no? Entonces, estos roles permiten que el equipo funcione, pues, de manera equilibrada, ¿no? Y logre sus metas. Ningún rol es más importante que otro. Eso es, de todas maneras, seguro, ¿no? Sabemos que si ponemos a alguien de líder es porque hemos visto, pues, que puede lograr agrupar la comunicación de todos y poder sacar conclusiones de todos y poder de repente convocar oportunamente a todos. Entonces tenemos que nombrar a alguien quien coordine nuestro trabajo, quizá quien junte nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a este líder lo nombramos porque le encontramos características del líder, pues, dentro del grupo mejores que todos, ¿no? Entonces, por ahí no está de más pensar en frío, pensar humildemente quién podría ser, ¿no? Entonces, este líder es el que va a guiar al grupo hacia el cumplimiento de las funciones. Ahora, a veces le damos la tarea a uno que sea líder, pero además un trabajito más, ¿no? Que necesitamos brindarle, es lo que también decía su compañera, se dividieron el trabajo, pero tenían un líder, ¿no? Y estoy seguro que a él también le dieron una parte del trabajo a realizar, ¿no? ¿Por qué no? Porque no un líder no significa que solo mire de afuera o de arriba, sino que sea parte de, ¿no? Bueno, este líder, de hecho, que tiene la función de guiarle primero a todos, pero también de organizar las tareas, es quien va a distribuir estas responsabilidades, de hecho, con la participación de los demás, con la opinión de los demás, ¿no? El por qué designamos a esta persona para tal o cual es la decisión del grupo también, ¿no? Pero quien por ahí une las ideas es este, ¿no? El líder, y motiva al equipo a cada momento y genera también ese compromiso que necesitamos para que fluya el grupo. A veces se le deja tomar las decisiones a él también, porque a veces como líder tiene que reunirse con otros grupos, donde solo se reúnen los líderes y se toman a veces decisiones grupales, pero generalmente cuando uno traslada las decisiones son tomadas primero en consenso dentro del grupo y luego las traslada, no es lo que debería suceder comúnmente, pero cuando ya está integrado y conocido y este grupo ya logra un cierto conocimiento de cada uno, y a veces tiene que tomar decisiones ya rápidas, entonces sí te puedes sentir con esa facultad, con ese derecho también de poderlo dar sin consultar, ¿no? Por ahí siempre se intenta primero coordinarlo, pero a veces no se puede porque no da el tiempo quizá, ¿no? Pero también tiene que ser muy prudente en esto porque puede decidir sobre algo que ya de repente ha conversado con su grupo, y si es algo muy delicado, pues tiene que abstenerse y decir, voy a consultar con mi grupo, ¿no? Entonces ese es el tino que también tiene que tener un líder, ese es el rol que se le da de todas maneras como compromiso, ¿no? ¿Qué más? Hay un rol creativo, ¿no? Es la persona, en este caso, quien aporta ideas mucho más originales para iniciar de repente procesos, para de repente crear algún objeto físico, como son de repente dibujos especiales para los banners o dibujos especiales para alguna cajita presentadora, algún empaque presentativo del producto, ¿no? De repente algo diferente, de repente alguna manera de hablar o de presentar un producto también, ¿no? Entonces, este creativo tiene una imaginación tal que nos provoca decirle, apóyanos tú en esto, ¿no? Y a veces esto también cuando tenemos familia, hijos, lo notamos desde pequeños, ¿no? Y va anotándose mucho más dentro del trabajo cuando son ya mayores, pero vamos descubriéndolos. Por eso es que los padres a veces tenemos esta responsabilidad de ir descubriendo los talentos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, por ahí también es esta tarea. Igual, como líderes, también tienen ese ojo visualizador de poder descubrir los talentos de su equipo, ¿no? Y poderlos distribuir mejor según los conocimientos que tenga, la experiencia o el talento que tenga, ¿no? Para poderse encargar una tarea. También tenemos este ejecutor, este rol ejecutor. ¿Qué hace este rol? Lleva, en este caso, a la práctica las ideas y planes del grupo, ¿verdad? Es el organizado, muy disciplinado y cumple por ahí los plazos, ¿no? De hecho, que hay un líder que de repente puede estar visualizando el cumplimiento de eso también, pero quien al final dice, yo hago esta parte ejecutiva, pues sí, ¿no? Y que generalmente en una empresa grande se ve la parte de producción, ¿no? Que es en que ve
esta parte específica de la producción no solo de un producto, sino de un servicio, ¿no? Si el equipo, por ejemplo, decide crear un video informativo, el ejecutor es quien se encarga de grabar, de editar, subir el material, ¿no? Y asegurándose de que todo se haga siempre según un plan, ¿no? Que generalmente lo lanza, pues, el líder, ¿no? Entonces, el ejecutor convierte, en este caso, los planes en logros visibles, ¿no? Sin él, de hecho, las ideas quedarían solo en palabras, en ideas, en planificación, pero no en ejecución, ¿no? Que es lo que al final necesitamos. ¿Qué más? Hay un rol comunicador, ¿no? En esta parte se intenta mantener pues una armonía, lograr escuchar a todos, en ayudar y resolver conflictos dentro de un grupo, ¿no? Se necesita promover el diálogo, ¿no? Y lograr pues siempre una comprensión adecuada pues entre los miembros, ¿no? Yo digo comprensión adecuada porque a veces no vamos a poder lograr comprender al 100%, ¿no? Incluso cuando a veces nos cuentan algo que ha sucedido y después tratamos de trasladarlo a nuestro equipo para que no nos suceda a nosotros, y luego ellos trasladan a su compañero que faltó y vino al día siguiente, ¿no? Y luego se traslada a la respuesta a otra persona para resolverlo, y termina de repente cambiando en el camino esta idea, esta comunicación o el suceso que se ha contado, ¿no? Y se convierte por ahí en lo que llamamos nosotros un teléfono malogrado, ¿no? Entonces tenemos que lograr también tener este rol comunicador, pero con comunicación realmente efectiva de lo que sucedió, ¿no? Tenemos que ser a veces muy objetivos con lo que contamos, ojo, siempre basándose en las evidencias. No porque me contó mi amigo, yo voy a contar eso y un poco más, ¿no? Y voy a acompañarlo además de mi opinión. O sea, así somos de todas maneras, naturalmente los seres humanos solemos opinar sobre lo que nos van contando, ¿no? Y lo que nos cuentan se traslada a la comunicación acompañada de nuestra opinión, y entonces en ese momento ya alteramos la comunicación, ¿no? Entonces tenemos que tratar de comunicar y mediar a veces sin necesidad de agregarle más, ¿no? Entonces, este rol comunicador también es otro rol importante dentro del liderazgo, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, ¿no? No quiere decir que uno, de hecho, que puede ser el líder, el otro solo va a ser el creativo, el otro solo va a ser el ejecutor, el otro el mediador, el otro el evaluador. Puede darse el caso que cada uno del equipo coja esta labor, pero a veces no necesariamente. Puede haber, de hecho, estamos un líder, alguien que coordine, tenemos a uno que es la parte creativa, o varios que son la parte creativa, ¿no? Y otros pueden ser la parte comunicativa. Eso suele darse mucho en un ambiente, por ejemplo, de lo que se hace hoy mucho, ¿no? Ustedes han visto que hay mucha venta a través de retail, a través de ventas por internet, ¿no? ¿Y qué sucede previamente para esto? Hay un grupo que prepara cómo se va a lanzar esta promoción, esta venta, y es la parte comunicativa, es la que prepara la comunicación para redes sociales, para las diferentes publicidades, bueno, las lanza, ¿no? Y es la que preparan su manera de comunicarse hacia ellos. ¿Quién más? El creativo es quizá el que crea el video, el banner, ¿no? La promoción visualizada, ¿no? De lo que van a poner como fotografía, como imagen, en algún portal. En este caso puede ser su página web, ¿no? O sus redes sociales. Y es el creativo en ese momento, ¿no? El ejecutor es el que ya cuelga la información, lo cuelga en el momento adecuado, que ya marketing, que los comunicadores le pueden haber dicho, ¿no? Porque de hecho que se prepara una planilla de marketing con fechas y todo, entonces eso lo realiza el ejecutor, ¿no? O los ejecutores, porque a veces es un equipo muy grande, ¿no? Y el evaluador es el que va contando, por ejemplo, las métricas, si funcionó o no, que a veces también lo hace el comunicador, ¿no? Es lo que sucede a veces en una empresa en el área de marketing específicamente, ¿no? Que ve la parte comunicativa, pero también evaluar las métricas si funcionaron o no, ¿no? Entonces, así es como se puede dividir un trabajo, por ejemplo, de ventas por internet, ¿no? Es lo que se hace ahora mucho hoy en día, ¿no? O que cada uno de estos equipos formen equipos aparte. Quiero decir que, por ejemplo, hay un grupo que sean los creativos, los que diseñen, ¿no?
Otros que sean los ejecutores, los que están subiendo constantemente la información. Los comunicadores son los que están preparando por ahí sus prompts, de repente sus mallas comunicativas, ¿no? Para lo que se va a lanzar en promoción o en página web o en redes sociales, ¿no? Y el evaluador es el que siempre está viendo y comparando si se llega o no a la meta. Entonces pueden ser cada uno un grupo. Entonces un equipo también puede ser full creativo. Entonces si es un equipo creativo, va a necesitar un líder también, pero un líder creativo, un líder que va a ayudarlos a crear todo este grupo de banners que necesitan en cierta programación calendarizada, ¿no? Entonces, estos son los principales roles. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tengo claros los roles y se van ligando uno tras otro, ¿no? Se van logrando tal seguimiento entre uno y otro que se junta el trabajo y sigue un proceso natural, ¿no? Un proceso casi orgánico entre ellos, ¿no? Porque se entienden como grupo. Y cuando se logra esto, pensando que el liderazgo implica alinear a los grupos, no solo darle órdenes, no solo vigilarlos, sino llevarlos hacia un objetivo común, ¿no? Entonces, si el grupo está consciente de esto, que el liderazgo tiene que ser esto, y que cada uno tiene que desempeñarse en diferentes funciones quizá, ¿no? Y se logra una tal comunicación entre ellos que fluye con naturalidad, es lo que decimos, que se está logrando la sinergia grupal, ¿no? Entonces, ¿qué es la sinergia grupal? Es lograr pues, que un equipo sea eficiente, donde se combinan todos estos roles cuando cada miembro reconoce y respeta las funciones de los demás, ¿no? Entonces, en este momento se está logrando esa sinergia, esa combinación de tarea y seguimiento entre ellos. Es como una compatibilidad que logra el equipo, que a veces hasta solo con darse una mirada, un seguimiento, de repente una expresión de las manos, de la boca, de los ojos, y logran fluir, ¿verdad? Y esto es lo que se necesita, lograr una sinergia en un grupo para que fluya realmente como tal y logre sus objetivos con los procesos y sosteniblemente, no sé, que sigan en un proceso, ¿no? Un proceso sí casi natural, ¿no? Pensando entonces siempre que todos pueden tomar uno o dos o varios roles a la vez. ¿Por qué? Porque por las características que puedan presentar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas estrategias para la resolución de conflictos interpersonales que a veces podamos presentar, que a veces podemos tener, ¿no? Habíamos hablado de una comunicación asertiva, ¿no? En la sesión anterior. Entonces, logrando una comunicación asertiva, una comunicación que realmente llegue, entonces podríamos evitar que se presenten muchos conflictos interpersonales. De hecho, que por ahí se van a presentar, como habíamos dicho, somos totalmente diferentes a otros y no necesariamente vamos a entendernos totalmente. Entonces, esto es un proceso que se va llevando en el camino con el crecimiento mismo del grupo, con el crecimiento de la organización, con el crecimiento del equipo mismo, ¿no? Entonces, estos conflictos van a ir paliándose o presentándose y no se presentan tanto como conflictos, sino como diferencias que en el momento tienen que aclararse, ¿no? Entonces, no olvidemos que es importantísimo practicar una comunicación asertiva. Una escucha activa, también les había hablado de eso, que es el que realmente está escuchando, no solo está oyendo. Para oír, sí, a veces puedo tener un celular y oír parcialmente lo que me están diciendo, pero no lo escucho realmente. No interiorizo el mensaje en mi mente, en mi cuerpo, en mis órganos. ¿Por qué digo en mis órganos? Porque si yo no controlo cada uno de estos, como dicen que a veces me encolerizo o de repente lloro fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el que se encoleriza fácilmente quiere decir que habla siempre con su hígado en la mano, ¿no? El que por ahí llora fácilmente, que no está mal, llora, sentirse mal, sentirse apenado, bueno, sí, puede ocurrir, es una manera de afogar las emociones que a veces también se necesitan. Bueno, es el quien habla con el corazón, y mucho corazón, ¿no? El que habla mucho con la cabeza y pensando siempre en qué va a decir y qué pensar, es que mucho con el cerebro, como dicen, ¿no? Entonces, estos extremos no son tan buenos, ¿no? Tenemos que equilibrar. Y pensar, porque siempre este hábito de mirarse al espejo no es solo para mirarse físicamente, sino para decirnos quiénes somos hoy, cómo nos hemos despertado hoy, qué es lo que quiero lograr hoy, qué me pasó ayer que puedo mejorar,
¿Qué puedo aplicar esta semana como frase motivadora para mi equipo, para mi grupo, para mis compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué puedo aplicar esta semana para motivarme yo mismo, ¿no? Y no está mal poner mis frases motivadoras en mi ambiente propio de trabajo, ¿no? Y lo hacen muchas empresas, hasta los bancos he visto que ponen a un costado una frase motivadora a cada uno de los trabajadores. Y no está mal, porque eso me ayuda. Somos personas humanas que cada día nos influenciamos por todo, hasta por la influencia climática, por nuestras propias secreciones que tenemos hormonales, que nos afectan, ¿no? Por los problemas de casa, como decía su compañera, que no se pueden dejar de lado. Simplemente los tenemos que equilibrar dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo, para poderlos llevar ordenadamente y sabiendo que tengo un momento para poder dedicarle a esto, ¿no? Bueno, por eso es que tenemos que ser conscientes pues que tenemos solo 24 horas en el día, ¿no? Entonces tenemos que tener, buscar acuerdos en el grupo. Está bien, esta semana, de repente ya yo cedí por esto, pero por favor quisiera que para la siguiente semana se acuerde y que me dejen libre el viernes porque lo necesito, ¿no? Entonces cuando hay un cambio de horario, pues tendrán que de repente acordar que se te beneficie esta vez, ¿no? Entonces de repente ahí están su horario semanal, pero ¿por qué no también lo hacen mensual para que cada uno se pueda programar también por ahí los días flexibles para cada uno, ¿no? Entonces buscar acuerdos es bastante necesario en un grupo, sobre todo para poder evitar los conflictos, ¿no? La mediación, sí, pues a veces cuando necesitamos una imparcialidad, pues necesitamos a veces traer de otra área a alguien o de otro lugar, ¿no? Ojalá que no necesitemos nunca una mediación legal, ¿no? Que podamos resolverlo todo primero dentro de nuestro grupo. Y si por ahí mi equipo de oficina no logro porque está muy parcializado, no logramos tener ese tire y afloje ni ceder ninguna de las partes, pues entonces sí de repente quizás sea necesario llamar a alguien de otro grupo, ¿no? Un equipo vecino o quizá un superior, alguien que nos ayude a equilibrar esta decisión, ¿no? Entonces de esa manera podemos ayudarnos a poder evitar o paliar esos quizás conflictos, ¿no? De hecho que también tenemos técnicas, ¿no? Vamos a hacer una pausita, chicos, porque quiero comunicarles y no olvidarme de comunicarles algo muy importante que tiene siempre GCAP para ustedes. Tienen la oportunidad de tener la certificación que les ofrece el Instituto GCAP con un precio promocional, no olvidando de que el certificado de GCAP tiene un aval importante, ¿no? El aval de Google Workspace for Education, chicos. Así que considerar esto para tener una certificación. Y además que el certificado pueden adquirirlo con un precio promocional desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ¿no? Pero esta promoción está solo válida hasta el 4 de noviembre. Mañana ya es 1, 2 el domingo, 13 el lunes, martes 4 de noviembre es el último día para tener el precio promocional. Así que comuníquense lo más pronto posible por algún organizador o administrador del grupo de WhatsApp en el que seguramente todos están incluidos, ¿ya? Así que comuníquense con ellos para que no pierdan esta oportunidad y puedan lograr ser un destacado competitivo pues en su grupo, en las convocatorias a las que puedan estar, ¿no? Sabiendo pues que este mercado laboral es siempre tan demandante y necesitan evidenciar muchas veces sus conocimientos, ¿no? Viendo pues que les había dicho, en la institución pública es totalmente obligatorio documentar, institución privada cada vez más, ¿no? Bueno, sigamos aquí. Aquí tenemos algunas técnicas para mejorar la coordinación y la cooperación de equipos. A ver, veamos, ¿cuáles son estas? Definir roles, ¿no? Definir metas claras. Por ahí decimos, bueno, hay que definir mis objetivos, ¿no? El objetivo del equipo, que de hecho que se va a basar en los objetivos institucionales, ¿no? Y que a las finales tengo algunos objetivos específicos de repente para mi área, ¿no? Bueno, un equipo, de hecho coordinado, logra sus metas con menos esfuerzo, ¿no? Y de hecho con mayor satisfacción también, ¿no? Pero para lograrlo se necesitan hábitos de trabajo, se necesitan también herramientas de comunicación efectiva, ¿no? Y estas son algunas de las técnicas claras. Ellas, por ejemplo, es
definir los roles, como les había dicho, todos deben saber qué se espera de cada uno, qué es lo que necesito de cada uno, qué tarea específicamente va a realizar cada uno y cómo es que esta tarea va vinculada o ligada al cumplimiento de otra, ¿no? Sabemos que cada tarea se concadena con otra, ¿no? Es el seguimiento de alguna otra tarea. Entonces, el plazo que ponemos para el cumplimiento de esta tarea va a depender también del cumplimiento del plazo de la siguiente. Entonces, tenemos que dejar claro estas tareas de todo y todos tenemos que conocerlas, ¿no? En el grupo tenemos que conocer las tareas de otros. Por eso es que también en la práctica estudiantil de la básica, de la educación básica, se hace practicar mucho esto a los jóvenes, ¿no? El trabajo en equipo, porque en ese momento tienen derecho a equivocarse, a aprender, ¿no? Aunque en ese momento a veces no son conscientes de esto, pues se apenan mucho por equivocarse y se sienten a veces frustrados, pero también en esa etapa se tiene derecho a sentir la frustración para poder saber cómo la superamos, ¿no? Entonces, de igual modo, también cuando nos repartimos estas tareas y somos conscientes de que tenemos que cumplir porque involucro la tarea de otro, ¿no? Reuniones cortas y realmente efectivas no estaría de más, ¿no? Cada cierto tiempo muy programado, ¿no? Con una frecuencia no tan larga, para que podamos ver a tiempo algunas desviaciones, de repente podamos ver algunas dificultades en el camino y podemos solucionarlas oportunamente, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar también a que la cooperación de equipos sea realmente efectiva y podamos ver de que no perjudique también el seguimiento de la siguiente tarea, ¿no? Entonces, las reuniones cortas de seguimiento sobre todo van a ser muy beneficiosas para esto, ¿no? ¿Qué más? Una retroalimentación positiva, es decir, reconocer los logros, ¿no? Y dar sugerencias también, pero con respeto, es decir, no saben qué, yo creo que debemos empezar por la tarea B, ¿no? Porque es la que va a fluir más rápido y ya pues la tarea que es un poco más difícil podremos lograrlo en más tiempo. Entonces, de repente tendremos que reajustar nuestro proceso, ¿no? Pero fundamentando por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque este de acá funciona más rápido y que el otro requiere un poco más tiempo, de repente tenemos que encargarle a otra persona que lo haga, o necesita un refuerzo para su realización, ¿no? Entonces fluimos o brindamos las ideas, pero siempre como sugerencia y tratando de fundamentar, ¿no? Un por qué, porque no se convertiría en una imposición, ¿no? En una obligatoriedad, y no es lo que se quiere en un equipo, ¿no? No queremos imponer, sino tenemos que sugerir o convencer, ¿no? Con fundamento que algo podría funcionar mejor, ¿no? Entonces, conviene mucho pensar en esta retroalimentación, que el equipo mismo tendría que lograrlo, no esperar que otro nos realice la retroalimentación. Celebrar los éxitos, ¿no? Reconociendo pues que algunos han logrado tener mayores fortalezas que algunos otros y logra la motivación del grupo porque al final todos se benefician, ¿no? Es una métrica que logran de repente con todos, pero con algunos pedacitos para cada uno, algo así podríamos decir, ¿no? Entonces al fin y al cabo se convierte en el éxito de todos, ¿no? Y es lo que tenemos que lograr. Rotar las tareas puede ser necesario, ¿no? Veamos en qué casos también, ¿no? En qué casos, si vamos a rotar las tareas, puede ser que alguno no esté vinculado, no tenga conocimiento, no tenga la experiencia del rol que le podamos dar, ¿no? Entonces ahí no convendría, pero lo tendríamos que evaluar con grupo, ¿no? ¿Saben qué, chicos? Yo no me siento para esta tarea. O si me ayudan, miren en esto, que me refuercen esta parte, sí lo puedo lograr, ¿no? Pero por ahí tendrían que acompañarse, decidir entre varios, ¿no? Porque no siempre conviene rotar y mucho más no muy frecuentemente, ¿no? Porque si no también no logras la especialización en cierta tarea, ¿no? ¿Qué más? A ver, cuando ya logramos congeniar a este equipo, lograr que tengan esta sinergia necesaria para poder entenderse muy bien entre unos y otros, es que podemos lograr estos equipos llamados de alto rendimiento, ¿no? Donde van a tener sus objetivos claros y compartidos además, donde van a tener esos roles completamente definidos y complementarios unos a otros, sabiendo que una tarea sigue a la otra, con una comunicación abierta y transparentemente posible, ¿no? Sabemos que hay cosas o hay datos que son muy sensibles y no necesariamente van a ser totalmente transparentes, pero para el equipo, sí, pues, ¿no? Sí, a no ser que nuestro equipo sea tan grande
que solo un grupo podría tener una información y que el otro no, ¿no? Sobre todo la información sensible. Pero por eso digo, tratemos de ser lo mejor posible transparente, ¿no? A veces no se puede por cuidar algunos datos personales de la empresa, de algunos colaboradores, ¿no? O de repente algunos datos de ventas o unos datos monetarios que no tendrían por qué saberlo todos, ¿no? Además, se puede, con un equipo de alto rendimiento, tener la confianza y el respeto mutuo constante, ¿no? Que es lo que al final nos ayuda también a acompañarnos al seguimiento y crecimiento del mismo, ¿no? Logramos también una adaptabilidad y la resolución de problemas de manera fácil, de manera sencilla, de manera ágil también, ¿no? El compromiso con la responsabilidad se logran compatibilizar, ¿no? Y logramos tener realmente este empuje para sentirnos comprometidos con la empresa y poder responder a ella con responsabilidad, ¿no? Y en ese momento pues sentimos que tenemos la motivación adecuada y el reconocimiento adecuado, ¿no? Pensemos, chicos, ahora, estamos, creo que ya al final no se nos vaya a ir ahora, a ver, ¿sí? El trabajo en equipo, de hecho, no significa pensar igual. No es que en algún momento, uy, con solo una mirada te voy a entender, sí, te voy a entender de repente el proceso que sigue, pero no significa que esté totalmente de acuerdo con uno, ¿no? Ojo, el trabajo y pasa en la familia, siempre lo tomo de ejemplo porque es donde aprendemos a trabajar en equipo. ¿Qué pasa cuando tenemos que comprar algo, por ejemplo, ¿no? O comprar el lugar donde vas a vivir, de repente quieres comprarte una casa, ¿no? Y me sucedió a mí, le tenemos que decidir dónde vamos a ir, construimos acá o compramos acá, ¿no? Porque habíamos tenido una casa que vendimos y porque éramos dueños varias personas, y ya queríamos tener cada uno por separado, porque además había que reconstruir. Entonces, muchas razones que nos empujó a venderla. Entonces, había que decidir entre mi familia, donde vivimos tres, en dónde vamos a vivir, ¿no? Compramos aquí, que queda muy lejos, compramos acá, o construimos por acá, ¿no? Entonces, esa decisión a veces no están de acuerdo todos, ¿no? Al final, la decisión que se tomó, dos estábamos de acuerdo, somos tres nosotros y uno no, ¿no? Y no es que se tomó por mayoría, sino que al final dijimos, bueno, sea la decisión que se tome, hagámosla y la otra persona que está de acuerdo sigue la idea y acompaña en la idea, ¿no? Y es lo que decía yo también en otro grupo que teníamos que decidir otro proceso. Decíamos, ya está bien, yo no estoy de acuerdo, decía yo, ¿no? A mí me pasó el no estar de acuerdo. Éramos dos personas que no estaban de acuerdo de cinco. Yo no estoy de acuerdo, pero los acompaño y ya nos arriesgamos juntos, ¿no? Y ese es el modo como que tenemos que actuar. A veces no nos gusta y nos cuesta los que decimos no estoy de acuerdo, nos cuesta mucho. A mí me costó mucho decir no estoy de acuerdo en esta posición. Pero bueno, como nunca nos vamos a poner de acuerdo porque no todos tenemos por qué decir sí a todo, entonces, bueno, alguien tiene que decir, bueno, acompaño en este proceso y nos arriesgamos todos, ¿no? Para que después no se convierta en que de repente sea un error y dices, ya ves, yo te dije que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y a eso no tenemos que caer porque eso sí atrae cierto conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste? En el caso mío que les cuento, aprendí que no siempre voy a lograr el sí, ¿no? No siempre voy a lograr que mi opinión sea totalmente escuchada. Bueno, escuchada sí, pero no acompañada, no de repente que voten por mi opinión, ¿no? Entonces, tengo que ceder, pero no por ceder voy a decir, yo no les ayudo al seguimiento, ¿no? Igual tengo que acompañar en esto, ¿no? ¿Qué cambiarías si volvieras a trabajar con ese grupo? ¿No? Entonces, a ver si esto reflexionamos en la siguiente sesión, chicos, ¿no? Entonces, hemos llegado al final de esta sesión y vamos a vernos, a ver la siguiente, ya estamos viernes, vamos a ver el domingo con inteligencia emocional y control de estrés. A ver, nos vemos, este tema es interesantísimo. Así que nos vemos el domingo con esta sesión de inteligencia emocional y control del estrés. Saludos, chicos. Hasta la siguiente sesión. Gracias. Hasta el domingo, chicos, sí. Ahí nos vemos.